un Dios, un propósito, una visión, un mundo y una iglesia. Son los 4 ejes que trataré de abordar y espero, que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo y que no haya, turbación por las cosas que vamos a hablar. Para ello tomaremos la carta a los Efesios. Vamos a leer esta porción de la Escritura y a partir de allí vamos a abrirnos a estos 4 ejes. Lo que hablaremos es de contenido, más que de estrategia, más que de actividad, más que de, técnicas. No es que sean malas, pero a veces tengo la impresión como que sabemos qué es el evangelio y que lo único que necesitamos es cómo decirlo. Pero yo tengo la preocupación que el problema no es solamente el cómo. Creo que como iglesia evangélica tenemos problemas con el qué. Siento que no hemos entendido ni a Dios, ni a su propósito, ni a la iglesia como Dios la entiende. Y sería una lástima reducir toda todo nuestro evento hoy y las veces que sean necesarias solo a aspectos técnicos, estratégicos o metodológicos. Necesitamos ahondar un poco sobre el qué. Y ojalá ese qué que vamos a desarrollar según Efesios no nos cree crisis en la mente. Efesios capítulo 1. Vamos a leer la escritura y lo voy a leer de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Versículo 3. Es uno de los poemas más preciosos que tenemos en el Nuevo Testamento. De hecho, es un cántico del 3 al 14. Es un cántico que en las comunidades cristianas originarias se entonaba. Pablo lo ha tomado y lo ha introducido como la parte preliminar de su carta. Esto es una alabanza, un himno. De hecho, en la antigüedad, la liturgia es la matriz de la teología y de la evangelización en el mundo primitivo. O sea, el culto. En el culto, la iglesia no solo declaraba, celebraba y proclamaba su fe. El culto es el punto de partida de la fe, la vida y la misión de la iglesia. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas,
tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Quiera el Espíritu Santo hablarnos, darnos entendimiento y movernos a sus propósitos. Amén. Con este texto trataré de hacer un mapa de los 4 componentes que forman esta exposición. Un Dios, pero tenemos claro que Dios es el nuestro. ¿Es la iglesia evangélica consciente de qué concepto de Dios propagamos? Desde que le decimos a los niños como una manera de atarlos psicológicamente, ya te va a castigar Dios. Es el decir que desde la infancia venimos escuchando. Y todo lo que circula tantas veces sobre la iglesia tiene que ver con el Dios que nos castiga. De manera extraña, en este prólogo a la carta a los Efesios, no hay ni siquiera una referencia a un Dios que reprima, que castiga, que quiera vengarse, que quiera sacar su cólera. En este himno precioso, que vamos a ampliar dentro de poco, tenemos todas las iniciativas bondadosas de un Dios para con su creación. ¿Estamos seguros que el Dios que predicamos no es el de Juan Bautista? Ese que aparece diciendo, ya viene el que trae el hacha, el fuego y el juicio. Y en eso apareció alguien que no traía hacha, que no traía fuego, que no traía juicio, que comía con publicanos, prostitutas y pecadores. Tanto que a Juan Bautista no se pudo contener más y sintió que se había equivocado. Y le manda a preguntar, ¿eres el que esperábamos o esperamos a otro? Nuestra predicación camina por el discurso del Bautista como si el Mesías no hubiese venido, o nuestra idea de Dios está embriagada del discurso de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas. Ya veremos un poco de eso. Segundo, el mundo. ¿Tenemos idea qué es el mundo? Porque a veces al hablar de mundo lo reducimos a las estadísticas humanas, a las personas. Pero Dios no hizo solo personas. Dios hizo una creación y la creación está sedienta de redención. Gime la creación, dice Pablo. La pregunta es, ¿escuchamos a la creación gemir anhelando la redención de los hijos de Dios? El mundo. Cuando hablamos de mundo, ¿de qué estamos hablando? Y eso nos lleva al propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende? ¿Qué es lo que Dios anuncia? ¿Es la redención de Dios la redención solo de las personas? ¿No es la redención de la creación? ¿Tiene intención Dios de tener misericordia de los animales, por ejemplo?
¿Qué hacemos con pasajes como el de Jonás, donde el libro dice que hasta los animales hicieron ayuno junto con las personas? Y la última frase con la que termina el libro de Jonás no es con las personas, es con los animales. Dios le pregunta a Jonás, ¿acaso no debía tener yo misericordia de las 120,000 personas de Nínive y sus animales? Y se acaba el libro. El mundo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos el mundo en nuestro discurso evangélico? ¿Y de qué hablamos cuando decimos mundo en la Biblia? Y luego, un pueblo. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de un pueblo frente a nuestros narcisismos eclesiales, nuestros exclusivismos denominacionales, esos muros? ¿Cómo le vamos a decir al mundo que se una si hemos levantado muros infranqueables entre nosotros? ¿Cómo le diremos al mundo que derribe sus muros cuando nosotros no somos una iglesia? Cuando levantamos muros que no nos permiten trabajar juntos, cooperar juntos. Y hay muros todavía más complicados, que son los muros de nuestro egoísmo, cuando se trata de darlo todo para que se beneficie una iglesia que no es la mía, no estamos dispuestos. Cuando nos convocan a darlo todo para bendecir a una iglesia que pertenece a una denominación que no tiene mi doctrina, no estamos dispuestos, porque tenemos fronteras tan cerradas, tan excluyentes. Solo somos nosotros. Pero ¿qué piensa cuando dice un pueblo el Señor? Bueno, empecemos. Bendito sea Dios Padre. En el texto hay un propósito de toda la intervención de Dios en el texto. Hay un solo propósito. De hecho, esta introducción es trinitaria. Aparece el Padre, aparece Jesús el Cristo y aparece el Espíritu Santo. Y el objetivo final de la participación de cada uno es una frase que se repite en 3 ocasiones. Del versículo 3 al versículo 6 tenemos la acción del Padre. Y termina el versículo 6 diciendo, este no se puede usar aquí. Versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia. Señalalo, pues, Brian, por favor. Y al comenzar a hablar del amado, que es Jesús, esto va a terminar en el versículo 12. Versículo 12 al final, la acción de Dios en Cristo va a terminar diciendo, para que seamos para alabanza. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Y al final del versículo 14, que empieza el segmento del Espíritu Santo en el versículo 13, también dirá, para alabanza de su gloria. El propósito de todo lo que Dios hace no es alabar a la iglesia, no es alabar a ningún predicador, no es exaltar a ningún evangelista, no es exaltar a ningún apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ni exaltar a una denominación, ni exaltar una iglesia. A veces nuestras pretensiones de grandeza como iglesia no apuntan para la alabanza de su gracia, sino para alabanza y reconocimiento de nosotros. No hay nada más que apague al Espíritu Santo que le robemos su gloria, la gloria de un Dios que no la comparte con nadie.
Nosotros no podemos quitarle a Dios un tan solo centímetro de la gloria que Él se merece. No podemos levantarnos, no podemos usar nuestros ministerios, ni los dones, ni los respaldos divinos para tratar de exaltarnos. No importa que un día toquemos la gloria de Dios y seamos como Moisés, testigos de su rostro, o como Pedro, Juan y Jacobo en la montaña, que vieron aquella transformación maravillosa. Por mucho que toquemos la gloria por la gracia de Dios, seguimos teniendo pies de barro, humanos cualquiera. Seguimos siendo polvo, tierra, barro, nada más. No le podemos robar su gloria. Siempre debemos saber que somos simples mortales, que lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Qué tienes? Dice Pablo, que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces? Nada de lo que con la gracia de Dios hemos sido visitados debe añadirle un centímetro de altura a nuestra vida. Que yo mengüe y que Él crezca debería ser real. Y cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, ¿de verdad estamos pensando en la gloria de Dios o en la grandeza de mi congregación? Cuando ponemos nuestras metas que queremos ser la iglesia más grande del pueblo, ¿de verdad la pasión y el estímulo por la evangelización nace en buscar la gloria de Dios o queremos tener el reconocimiento de ser la iglesia más importante? La evangelización no puede nacer de estímulos numéricos ni de hambre de estadísticas. No podemos ver a las personas como candidatos a ser evangélicos. No son clientes a los que debemos convencer para que consuman el producto que yo vendo. Si mi motivación son las estadísticas, todavía no he entendido a Dios. Si mi motivación son los números que debo reflejar al cierre del mes, al cierre del año, jamás en la Biblia el crecimiento numérico es objetivo de la evangelización, ni en la práctica evangelizadora de Jesús en los evangelios, ni la práctica evangelizadora de los apóstoles y los helenistas en el Hechos de los Apóstoles perseguía el crecimiento de la iglesia. Nunca está vinculado en la Biblia evangelización y crecimiento numérico como intención, como propósito o como objetivo. La evangelización es proclamar la gloria de Dios y convocar a los hombres a darle gloria a Dios. Puede ser un resultado, pero no es el objetivo. Puede ser un efecto, pero no es el propósito. El éxito de la evangelización no tiene nada que ver con los números. El éxito de la evangelización, y lo desarrollaré más adelante, tiene que ver con proclamar la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado, que al predicar con fidelidad su evangelio, Él sea glorificado. Los números a veces son más preocupaciones religiosas y económicas que de la gloria de Dios. Y no es que no van a haber números, ¿cómo no? Pero son Él quien los añade, no son mis esfuerzos. La grandeza de un pastor no se mide por las estadísticas. Eso ha creado unas exclusiones terribles en el mundo evangélico de considerar pastor de éxito a quien le han favorecido los números, pudiendo ser los números resultados de diferentes algoritmos sociales, comunicacionales o poderes económicos de acceso a la tecnología que le permite tener capacidad de darse a conocer. Y el pastor que está luchando en un cantón y no tiene ese poder económico, ni tiene gente adinerada que llegue para ofrendarle para una radio o para una televisión,
y su poder reproductivo y eficaz no es el que tiene los recursos, no quiere decir que es menos pastor o menos infiel o que no tenga la obra ni el respaldo del Espíritu Santo. Los números no hablan de quiénes somos como ministros, pero pueden confundirnos creyendo que si tenemos más números somos mejores que otros. Es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Si pudiéramos tener la gloria de Dios como nuestro objetivo, les aseguro que derribaríamos muchas concepciones equivocadas que terminan glorificando a la iglesia y al hombre y no a Dios. Que terminan exaltando al barro animado de espíritu y no al Dios que anima al barro. De gracia hemos recibido todo y todo debe ser para alabanza de su gracia. Entonces, si queremos ser para alabanza de su gracia, debemos entender qué es lo que Dios quiere. Porque no sea que si yo no entiendo lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios pretende, quizá en el camino vamos a inventar nuestro propio propósito y terminaremos adorándonos a nosotros y llamándole a nuestro becerro de oro, este es Jehová que nos sacó de Egipto, cuando no lo es. Una de las experiencias que nos narra la Biblia es la tendencia frecuente del pueblo de Dios a construir becerros y llamarle a esos becerros Jehová que nos sacó de Egipto. Pero por muy de oro que sea ese becerro, jamás será nuestro Dios. Cuando Esteban predica en capítulo 7 de Hechos y lo acusan de hablar cosas contra el templo, un templo que se ha convertido en objeto de adoración. Esteban, a lo largo del discurso, hace un juego de palabras que hace que el Sanedrín rechine los dientes de cólera. Cuando narra la experiencia de Éxodo 32 acerca del becerro, y dice, becerro, obra de manos humanas. Y luego más adelante vuelve a usar la misma frase para hablar de otro becerro, que ya no nos gusta que le digan becerro, y es el templo de Jerusalén. Cuando Esteban dice, Dios no habita en templo de manos, obra de manos humanas, está usando exactamente la misma frase que usa para hablar del becerro. Y él está equiparando que el templo de Jerusalén es para el Sanedrín y los judíos equivalente al becerro de oro que Israel adoró en el desierto. Cuando el oyente israelita, judío, entendió lo que Esteban dice, en ese momento rechinaron los dientes porque ellos entendieron que Esteban le estaba diciendo al templo de Jerusalén que era su nuevo becerro. Así, nosotros levantamos becerros y los adoramos y les sacrificamos tanto. Cuando el evangelio comenzó en este país, soy evangélico de tercera generación desde el vientre de mi madre. No conozco otra fe que no sea la fe de la iglesia evangélica. Cuando éramos evangélicos, desde pequeños, nosotros nos vanagloriábamos de decir que nuestra fe no era cosa de templos. Y nuestros predicadores predicaban el evangelio en los cantones y en los pueblos debajo de un amate, debajo de una ceiba, y la palabra de Dios corría y era glorificado su nombre y las personas encontraban la salvación. Y uno de nuestros fuertes argumentos era
No necesitamos templos. El templo no es inherente a la esencia de la iglesia. El templo no es esencialmente la identidad de la iglesia. A nosotros nos identifican otras cosas. Sin embargo, el tiempo ha cambiado y hoy al templo le llamamos iglesia. Y no solo eso, no hay iglesia que crea ser iglesia si no tiene templo. Y hay iglesias que no son vistas como iglesia si no tienen templo. Y hay iglesias que las consideramos inferiores, insignificantes, porque no tienen templo. Y consideramos las iglesias con catedrales evangélicas como dignos representantes de la gloria de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Debemos reconocerlo una y otra vez. Por grandes y costosas que sean nuestras catedrales, no es la casa de Dios. La casa de Dios, como ya lo veremos, es el pueblo. Lo fue en el Antiguo Testamento, lo fue en los evangelios, lo fue en Hechos de los Apóstoles, lo fue en las comunidades primitivas y lo sigue siendo hoy. El pueblo es la gente. La iglesia es la gente. La iglesia no es un rótulo, no es una personería jurídica, no es un edificio. Somos los que hemos puesto nuestra fe en Dios Padre, en Cristo Jesús y sellados por el Espíritu Santo, para alabarle a Él y no a nosotros. Podemos tener o no podemos tener templo y seguimos siendo iglesia. Y nuestros templos deben ser recursos básicos para cumplir la tarea que se nos ha asignado, no monumentos. ¿Cuánto criticábamos a los católicos por sus catedrales? Y hoy tenemos catedrales. Catedrales que como becerros se comen todo lo que el pueblo produce. Iglesias que llevan al becerro todos sus diezmos y ofrendas. Se los come el becerro porque hay que pagar la catedral y hay que mantener la catedral. Y el pueblo a veces tiene tantas necesidades. Y los ministerios están tan débiles porque el becerro hay que presentar al becerro todo lo que el pueblo trae. ¿Es este el Dios de la Biblia? ¿Es esto lo que Dios pretendía? ¿Alguna vez Dios le pidió templo a Israel? Él dice, jamás yo les pedí templo. Suficiente es para mí, dice Yahvé, una tienda de campaña. Porque lo que hace grande a Israel es mi gloria sobre esa tienda de cuero, no el templo. Lo que hace grande a Israel era la nube que descendía sobre ese cuero de animal que se construía, era transportable, era llevable, era algo que el templo iba al pueblo, no el pueblo al templo. Era el arca, la que una vez cada mes visitaba cada una de las tribus. La gloria de Dios era llevada en cada tribu. Fue ocurrencia de David cambiar eso. No estaba en el designio de Dios. A David se le ocurrió, quizás bien intencionado, quizás buscando control político, pero a él se le ocurrió centralizar el culto en un lugar. Y mandó a traer a todos los levitas repartidos en las 12 tribus, tal como Dios lo había diseñado, y los hizo congregarse en un solo lugar, la cual llamó su fortaleza, su ciudad, y ahí construyó un templo
se centralizó el culto, ya no era el templo del tabernáculo que iba a las tribus, ahora las tribus venían. Y desde ahí, también nosotros hemos perdido la mentalidad de salir, la mentalidad de ir, la mentalidad de movernos. Y hemos reducido ser iglesia a reunirnos en el templo. Saliendo del templo, como que ya no somos iglesia, como que ya no hay misión. La misión la hemos reducido a ciertas actividades, o a ciertas iniciativas, o a ciertos movimientos. La misión no es una actividad, es una manera de existir. La evangelización no es una estrategia, es un modo de ser ante los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres en la manera de vivir. Nunca Jesús ministró en el templo. Sin embargo, la carta a los hebreos le llama sumo sacerdote. Y con eso la carta deja en claro que el sacerdocio no se vive ya en el templo. Se vive a las orillas de Galilea. Se vive caminando con las prostitutas, compartiendo destino con los publicanos. Es la existencia de cada creyente y de cada comunidad en su localidad la que en su manera de vivir debe alumbrar del Dios del cual queremos hablar. Pero claro, todo esto sucede porque creemos que Dios es de mi propiedad. Quiero decirles que el Dios de las Escrituras no tiene apellidos, no es cristiano, no es musulmán, no es shintoísta, no es mormón. Dios no tiene apellidos religiosos. Dios es Dios, Señor de todo cuanto existe. El problema es que nosotros, al igual que el israelita antiguo, hemos hecho de Dios nuestro patrimonio, nuestra propiedad. No es nuestro Dios, nosotros somos de Él. Dios no está para ser posesionado, tomado. No es ni siquiera cristiano. Dios no es cristiano. Él ya era Dios antes que en el siglo segundo, tercero apareciera el cristianismo. Igual Jesús. ¿Saben cuál es el problema nuestro? Que cuando evangelizamos no proclamamos a Cristo, proclamamos el cristianismo. Y el cristianismo no salva a nadie. El que salva es Jesús el Cristo. Cristianismo es el desarrollo histórico de la fe en Jesús de Nazaret, que adquirió su fisonomía con los padres de la iglesia en el siglo II y III. Pero cuando aparece Jesús, Él no nos trae una religión. Jesús no ha fundado ninguna religión, ni siquiera el cristianismo. Ni siquiera el cristianismo. Y con eso deberíamos entender, entonces, que no es el cristianismo el que debemos predicar. Que una persona puede ser salva sin ser cristiana, porque Cristo no está encadenado en el cristianismo. Cristo ya era Cristo, Salvador, liberador, perdonador, y no había cristianismo. Cristo ya era predicado como fuente de redención cuando no había cristianismo. Cristo ya era la luz del mundo cuando no había cristianismo. Cristo ya era el Cordero de Dios que quita el pecado y no había cristianismo. Cristo ya era la puerta de redención y no había cristianismo, mucho menos luteranismo, calvinismo, Asamblea de Dios, Misión Centroamericana, Iglesia de Dios, Príncipe de Paz. ¿Por qué tenemos que pensar que mi iglesia es la iglesia o es la que representa a Dios en la tierra? Si pudiéramos volver a Cristo,
y saber que Él es antes que todas las cosas que hemos construido. Cristianismo es esa fisonomía religiosa que se ha venido armando al paso de los siglos y que hoy presentamos como camino de salvación. No, Dios no me habla en una religión. Dios, dice Hebreos 1:1-2, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, el Hijo. No en el cristianismo. Es un golpe duro a nosotros porque creemos que somos la religión verdadera. Y más aún los evangélicos. La religión verdadera nace de Jesús. Y esta, dice Santiago, es visitar a las viudas, atender a los huérfanos y mantenernos libres sin mancha del mundo. Quiere decir que la religión verdadera no es una camándula de doctrinas, es una manera de existir en la tierra. La religión verdadera no es una manera, es una manera de presentarnos. ¿Qué somos? No qué tenemos, ni qué podemos, qué somos. Pero al igual que el mundo, nuestra identidad la hemos definido a partir de lo que tenemos. ¿Y cuál es la primera pregunta que hacemos cuando le hablamos con un pastor? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Qué iglesia tiene? ¿Qué templo tiene? El tener es el camino con el que se define hoy la iglesia. Nunca Jesús dijo, ustedes tienen, ustedes son la luz. Ustedes son. Lo que nos hace iglesia no es el tener, es el ser. Y esa es nuestra más grande debilidad. Esa es nuestra más grande fragilidad. Cuando éramos pequeños, nosotros nos exaltábamos como evangélicos y uno de los argumentos que aducíamos para ser mejor iglesia que el catolicismo era que nosotros moralmente teníamos una altura superior. Que los curas se hablaban barbaridades de ellos y nuestros pastores eran hombres íntegros. Bueno, han pasado 100 años y hoy, si traemos a la memoria a un cura que anda caminando pando, nos sacan 20 pastores. Nuestra integridad moral no es ya argumento de que somos mejores. Ya no somos la reserva moral de la nación como en un tiempo se nos dijo. Yo recuerdo cuando aparecía en los periódicos, se busca empleado para esta empresa y cerraba la nota, de preferencia que sea evangélico, porque se sabía que el evangélico no robaba, no mentía, no era tramposo, no era un vividor, era disciplinado, era esforzado, era dedicado, era honrado. Hoy no somos así. No somos así. Tenemos que andar cuidando las carteras y los celulares en la iglesia. No necesitamos que vengan ladrones de afuera. Tenemos los nuestros. Nuestros nombres pueden ser parte a veces de alguna lista de algún delito. Quiere decir que algo ha cambiado en el ser, porque nos hemos decantado por el tener. Pero si volvemos a Dios, si volvemos a Jesús,
Perdón, ¿cuánto me queda? Ya no. Ah. Solo estoy en el primer punto. Eh, si volviéramos al Espíritu Santo, pero no al Espíritu Santo como hemos aprendido en el mundo evangélico, de verlo como un recurso nuestro. Él no es ningún recurso. El Espíritu Santo no es recurso de nadie. O cuando decimos en las iglesias, le queremos dar la bienvenida al invitado de honor. Él no es ningún invitado de honor. Él es el que nos convoca. Él es el que nos ha llamado y nos va a decir qué tenemos que hacer. No es ningún invitado, Él es el Señor de la iglesia. Él es la presencia de Cristo vive entre nosotros. Él no es recurso para lo que yo quiero. Yo soy recurso para lo que Él quiere. Pablo dice, yo voy atado a Él, amarrado. No tengo chance de elegir. Donde Él camina, ahí voy porque estoy atado a Él. No es Él que está atado a nuestros planes. ¿Cómo hemos descuidado la acción directiva del Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Nuestros planes tienen más barniz de divino que el Espíritu entre nosotros. Las grandes decisiones en Hechos de los Apóstoles que hicieron camino para abrir la salvación al mundo no fueron tomados por los apóstoles ni por la iglesia. No era reunión de concilio, ni de junta directiva, ni un plan quinquenal, ni objetivo, ni estrategia, ni visiones, ni... No. Era de aprender a oír al Espíritu Santo. Y aún en resistencia con lo que Él quiere y lo que yo quiero. Cuando el Espíritu quiso ir a la casa del gentil Cornelio, no fue decisión de Pedro, el gran Pedro, no, fue el Espíritu hablando. Y Pedro resistiéndose. Y Pedro negándose. Y Pedro aduciendo que nunca jamás tal cosa ha sido parte de su vida, porque nuestros mecanismos, tradiciones, culturas y manías se convierten en más fuerte que la voz del Espíritu. Nunca lo hemos hecho así. Así nos lo enseñaron. Así fuimos aprendidos. Nunca tal cosa, le dijo Pedro. Pero ahí estaba soplando el Espíritu. Y aunque no entendía y no quería, obedeció. Y en el camino, el texto se encarga de decirnos una y otra vez, y Pedro no le atinaba, y Pedro no le daba, hasta que vio al Espíritu, dice, hoy entiendo. A veces queremos entender antes de obedecer. Las cosas de Dios no funcionan así. La tesis del discipulado de Juan es, a Cristo lo conozco mientras lo sigo. No es que me quedo aquí esperando entenderle y conocerle para dar el paso. No, Él solo dice una palabra. Ven y sígueme. ¿Para qué? En el camino hablamos. En el camino me conocerán. En el camino me oirán. Pero no caminamos, no avanzamos, no seguimos. Queremos tener todo el mapa clarito para poder caminar. Es más, hay eslogans sociales que los hemos hecho parte de la teología nuestra. Quien no sabe para dónde va, no sabe cómo llegar. Pues no, fíjese que no. El texto dice que Abraham salió. ¿Y qué? Sin saber para dónde iba. Porque no es mi conocimiento de mi destino el que me garantiza mi éxito, mi desarrollo, mi bendición. Es la obediencia a la voz que me va a llevar una y otra vez. Parate, levantate, bajate, subite. Es la voz del Espíritu que me va guiando en cada tramo, aunque yo no tenga idea para dónde voy. Pero hemos sustituido la asistencia directiva del Espíritu por nuestras capacidades organizativas, porque creemos que la iglesia es una empresa humana que puede ser manejado con reglas gerenciales.
El Espíritu Santo es quien nos guía. Y hay que aprender a oír su voz. Y a veces la voz del Espíritu no es fácil de seguir. Porque siempre que Él aparece, aparece para quebrar nuestros moldes, nuestros esquemas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Dios no aparece para bendecir nuestro actual estado de cosas. Dios aparece para reformar, replantear, quebrar y reconstruir lo que somos. Queremos avivamiento, pero ¿para qué queremos avivamiento? ¿Para hacer un espectáculo, para hacer un show, para hacer un atractivo, para que se diga esa iglesia está en avivamiento? El avivamiento, si lo están pidiendo de corazón, entonces prepárense para cambiar. Prepárense para derribar concepciones. Prepárense para transformar mentalidades. Prepárense para renunciar a rutinas. Prepárense para cambiar estructuras. Prepárense para cambiar de mentalidad. Porque el Espíritu no llega para refrendar lo que usted es. El Espíritu llega para recrearnos, para rehacer, para reconfigurar, para reordenar, para redireccionar. Y eso no estamos preparados. Queremos el Espíritu como una experiencia sensorial y anímica, pero no como una reorientación de la vida. Queremos al Espíritu como una sensación, lo cual indudablemente sucede porque Él toca nuestra vida y toca todo nuestro ser. ¿Cuántos no hemos caído, quebrados, llorando, revolcados o lo que sea, brincando por obra del Espíritu? Pero no es ese el objetivo. El objetivo es una reordenación, una reestructuración, una reorientación a la que no estamos dispuestos a ceder porque la petrificación de nuestros dogmas es más fuerte que la dulce voz del amado Espíritu Santo. El Espíritu, sí hay que volverlo a oír, pero no como patrocinador mercantilista de mi iglesia, pero no como instrumento de mercadeo, como el que determina el rumbo de la iglesia, aunque a veces me plantea un rumbo que yo como persona no quiero. Me resisto. ¿Cuántas veces me he resistido a una agenda propuesta por el Espíritu de nuestra iglesia porque mi marco patriarcal no me da? Soy demasiado machista a veces y no me da mi mente ni mi cabeza. Y a veces nuestra formación es más fuerte que el impulso del Espíritu Santo. He tenido que aprender a quebrar muchas cosas de mi humanidad para poder obedecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu no se mueve donde hay ayunos ni vigilias necesariamente. Se mueve donde hay obediencia a su voz. Donde hay obediencia a su agenda. Donde somos sensibles. ¿Saben una cosa? Y termino con esto por respeto a los demás. No porque no haya más que decir en este pasaje. La iglesia de Jerusalén, que todos sabemos cómo emerge en Hechos capítulo 2, por obra maravillosa del Espíritu Santo. Ese Espíritu que no está sujeto a nuestras programaciones. Que no es cuando el pastor dice ahora, no. Es de repente, cuando no lo espero, porque Él no se deja controlar por mis iniciativas. No es que yo le voy a decir al Espíritu, permitime, en el punto 5 vas a entrar a la iglesia, ¿oíste? De repente es la palabra favorita cuando se habla de la intervención del Espíritu en la vida de la iglesia. No es resultado de 7 pasos, no es resultado de 10 gradas, no es resultado de 10, lo que sea, es cuando Él quiere. Cuando Él quiere, y que nos cuesta entender el deseo del Espíritu Santo. Esa iglesia
que nace tan fresca, tan bonita, tan llena de las virtudes del Espíritu, de repente desaparece en su vitalidad. De repente aparece en el capítulo 11 otra iglesia que ocupará la atención en el resto de los hechos de los apóstoles, la iglesia de Antioquía, el centro del mover evangelizador de Dios. Pero ¿por qué Antioquía y no Jerusalén? Porque aunque Jerusalén ha recibido el Espíritu Santo, no está entendiendo la tarea del Espíritu Santo. No está comprendiendo. Tener la experiencia del Espíritu no significa que usted ya entendió al Espíritu. Pedro recibe el fuego del Espíritu en Hechos 2 y en Hechos 10 no entiende al Espíritu. Porque al Espíritu no solo hay que experimentarlo, hay que saber qué quiere, para dónde nos quiere llevar. Y la iglesia de Jerusalén no tenía intenciones de ir donde el Espíritu la quería llevar. Estar pidiendo avivamientos que no vayan en la dirección a la que nos quiere llevar el Espíritu Santo es estar pidiendo dosis de motivación psíquica para sentirnos ricos y relajados en el culto, sin agenda y sin compromiso con el Espíritu Santo. No es que qué bonito estuvo el culto, no, es qué gran tarea la que nos pone el Espíritu Santo. Hay un mundo, una creación que Dios tiene intenciones de redimir. El objetivo redentor de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, dice Pablo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Porque en los orígenes, cuando el libro de Génesis comienza, no es el ser humano únicamente el que se ve afectado por su rebeldía. La relación del hombre con Dios fue dañada, sí. Por eso el hombre quiso esconderse y buscar alternativas a su desnudez. Pero también fue dañada la relación humana, hombre-hombre. El hombre que al principio vio a la mujer y dijo con alegría, esto sí. Y así dice el hebreo, que es un grito el que pega a Adán. Esto es. Con una emoción enorme, como cuando grita gol con su equipo favorito. Esto. Pero a la vuelta de la esquina se rompe el vínculo. Esta mujer que vos me distes fue mi desgracia. Se rompe el vínculo de comunión humana y ese vínculo trasciende a los hijos y el hermano mata al hermano y luego viene una sociedad corrompida, violentada, esclavizada, dañada, donde los grandes y poderosos oprimen a los pequeños. No solo se rompe la comunión entre Dios y el hombre, se rompe el hombre y Dios, sino entre el hombre y el hombre, una sociedad que no refleja la intención de Dios, pero también se rompe la comunión del hombre con la creación. Aquella armonía que Dios tuvo al principio, dice, no, dice, hoy te va a tocar duro. Y la amistad del hombre con la creación, ya el hombre ve la creación como un recurso para explotar. El hombre no ve la tierra como su madre. Para el hebreo, la tierra es la madre. Por eso en hebreo, tierra es Adama y hombre es Adam. La relación semántica de la palabra indica para el hebreo que el hombre está hermanado con la tierra. Cuando Dios decidió crearnos, tomó tierra. Esa amistad con la tierra ya no existe. La explotamos, la matamos. Somos ecocidas.
Matamos los ríos, matamos el aire, matamos los lagos, matamos los mares, matamos los árboles, matamos la creación de Dios. Dios, cuando habla de redención, es la redención de todo cuanto existe. Porque no solo hizo personas, hizo todo. ¿O ustedes creen que la creación es del diablo? Ese inútil es ladrón. No es el Señor de la creación. Creemos en Dios, creador del cielo y de la tierra. Es confesión de fe. Y nuestra redención en Cristo también quiere llevarle salvación a todo lo que respira. La tarea es más grande que números humanos. La tarea es más grande que estadísticas. Es un Dios que quiere ser glorificado, como dice el Salmo. Todo lo que respira. Y no solo nosotros respiramos. ¿Entienden, hermanitos? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quiera abrir más nuestro corazón a entender la anchura, la profundidad y la altura de la redención de Dios en Cristo. Que Dios me les bendiga, hermanitos.